Margot Abbott, un día más. Edimburgo, Escocia, 1996. Como de costumbre, apagó el despertador 5 minutos antes de que sonara. Se levantó, puso una lavadora, bebió café mientras preparaba el almuerzo de los niños. Le dio a Clash un paseo rápido calle arriba y calle abajo. Luchó con el cajón de la cocina que nunca cerraba bien. Les repitió a Anna y a Peter que se vistiesen entre 5 y 10 veces. Hizo las camas, metió su comida en una fiambrera y recogió lo que fue encontrando a su paso: calcetines, piezas de Lego, cromos, un tetrabric de zumo vacío. Peter estuvo listo antes que su hermana. ¿Cómo has dormido esta noche? Él la miró como si Margot acabase de preguntarle sobre el color de los extraterrestres a los que había conocido tras un viaje relámpago a la luna. Soltó una especie de resoplido que ella decidió traducir por un bien. A veces, cuando lo miraba, Margot todavía intentaba encajar la imagen del recién nacido que le habían puesto en brazos tras el parto con el chico esquivo que tenía delante. Eran el mismo, pero no. Lo único que tenían en común era el nombre, y que ambos se comunicaban en un idioma diferente. El bebé mediante el llanto y el chico con los resoplidos. ¿Quieres más verduras? Resoplido. ¿Te apetece ver una película conmigo y con tu hermana? Resoplido condescendiente. ¿Has hecho los deberes? Resoplido doble. ¿Necesitas que hablemos de algo que te preocupa? Resoplido intenso. Y así, todo el día así. ¿Sigue arriba Ana? Ni idea, dijo Peter. ¿Por qué tarda tanto? Pff, resoplido. Margot iba a subir cuando la vio aparecer por las escaleras. Necesitó unos instantes para entender qué era lo que Ana había estado haciendo. ¿Qué es eso que llevas en la cara? ¿Solo un poco de maquillaje? ¡Qué patética! Peter se rió. Yo no soy patética. Ana, cariño, sube a lavarte la cara. Pero mamá, Luce Diller se pinta y... Me alegro por ella, la cortó. Pero ni tú eres Luce Diller, ni yo soy su permisiva madre. Sé que ahora no lo entiendes, pero te estoy haciendo un favor. Tendrás tiempo para maquillarte cuando seas mayor, si entonces quieres. Parece un payaso, dijo Peter. Tú lo eres, puntualizó Ana. Dame unos años y te prometo que te enseñaré a ponerte bien el colorete. Ahora ve a lavarte, no escatimes con el jabón. 10 minutos más tarde, los tres estaban dentro del coche, atrapados en un atasco. Ana y Peter discutían por ver quién elegía la emisora de la radio. Margot contemplaba absorta los limpiaparabrisas que se movían de un lado a otro. No paraba de llover. Una vez dejó a los niños en el colegio, se dirigió al hospital y se cambió de ropa en los vestuarios durante el relevo de turnos. Después comenzó la jornada. Un día más, un día menos. Con una diferencia. Margot intentó retrasar el momento de llegar a la habitación de la que había huido 24 horas atrás. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo le había contado algo tan íntimo y doloroso a un completo desconocido? Margot solía ser más bien callada, una de esas personas que pasan siempre inadvertidas y que nunca se sabe con exactitud cuándo llegan o cuándo se van. En una exposición llena de cuadros, ella sería la pegatina con las instrucciones de uso del extintor de incendios. Ya era casi la hora de comer cuando entró en la habitación 612. Cedric Stone estaba sentado en la cama. La miró y le dijo: «Llevo toda la mañana esperándote». ¿A mí? Margot dudó. Sí. ¿Cómo ha ido el día? La rutina habitual. Es decir, dejar a los niños en el colegio sin enloquecer antes de llegar a la puerta. Empezó a preparar la mopa. ¿Tú cómo te encuentras? Podría estar mejor, pero no me quejo. Margot no sabía cómo abordar el incómodo momento del día anterior. No lograba decidir qué había sido peor, si hablarle de sus heridas o salir corriendo después. Cedric, en cuanto a lo de ayer, me gustó nuestra conversación. Demasiado trascendental, ¿no? Que lo sea. Está bien así. Hay personas a las que conoces durante años y con las que solo mantienes charlas banales y otras con las que conectas al instante. Sí, tienes razón, le sonrió. Deberíamos retomarlo donde lo dejamos. ¿Y qué punto es ese? El amor. Cedric tomó aire. No fui justo. Tengo una visión diferente porque verás, estoy viejo y me voy a morir. Ya he vivido todo lo que tenía que vivir. Pero tú, Margot, aún eres joven. ¿Qué edad tienes? 34. Lo que decía.
aunque algunos días me siento como si tuviese unos 86. Depende del cansancio acumulado durante la semana. Cedric resopló como solía hacer su hijo. Deberías enamorarte, Margot. Deberías ir al gimnasio. Sí, pero sin cuotas ni permanencia. Hoy te has despertado gracioso. No, es que sé de lo que hablo. Ella se acercó hasta la cama de él. Al mirarlo a los ojos comprendió que había en ellos un pantano de melancolía y que estaba intentando decirle algo relevante, algo difícil. ¿Echas de menos a alguien? Más que eso, susurró Cedric. ¿Tu mujer murió hace mucho? Margot estaba siendo entrometida, pero recordó lo que él había dicho sobre conectar y se mantuvo firme, con una mano apoyada en la cama. Es una historia demasiado larga. Cedric suspiró y recostó la cabeza hacia atrás antes de cerrar los ojos. Margot dudó, pero no se movió. Quizá otro día habría continuado limpiando la habitación, ajena a la vida de aquel hombre y pensando en sus cosas, la cena para los niños, los cupones que quería canjear en el supermercado, el anuncio que debía colgar para ofrecerse como cuidadora nocturna. Pero esa mañana se sentía como si tuviese sarrina en la cabeza, y estaba harta de sus propios problemas. Podrías contármela, solo si quieres. Son un puñado de viejos recuerdos. Hoy me vendría bien una distracción. Tengo 40 minutos para comer. Si te apetece, puedo bajar a por la fiambrera y escucharte durante un rato. Pensativo, Cedric se frotó el mentón. De acuerdo, te esperaré aquí. Margot le sonrió. Terminó de limpiar la habitación y luego bajó al sótano para coger la fiambrera de la taquilla. Cuando regresó, Cedric se había incorporado y se había puesto unas gafas de montura dorada. Permaneció un rato en silencio mientras contemplaba sus propias manos, esas que mantenía sobre el regazo, inertes y llenas de arrugas que trazaban caminos hacia un pasado cubierto de polvo. Vamos, háblame de esa chica. La chica. Cedric volvió de golpe a la realidad y cogió aire. Sí, claro, todo cambió por ella, pero creo que debería empezar por el principio. Cedric Stone. El principio. Marathon Cornualles, 1939. El día que Cedric conoció a Jane no había salido el sol porque, dedujo él, toda esa luz se había quedado atrapada en la mirada de ella. Así que había nubes, muchas nubes. El cielo estaba lleno de telarañas de un suave tono liliáceo que pronto se oscurecería. Desde la casa de campo familiar, en lo alto, se distinguía la forma alargada y estrecha de Marathon un poco más abajo, a unos 10 minutos a pie. Más allá, casi bañando las primeras casas, el mar se mecía en calma y separaba esa orilla de la isla de marea donde se alzaba imponente el monte Saint Michael. Vamos, ¿piensas quedarte ahí todo el día? La risa de John lo instó a seguirlo hasta el establo. Madre ha dicho que uno de los dos tiene que estar aquí por la tarde para ayudar a Herbert a llevar la cosecha hasta la estación. Te toca a ti, contestó Cedric. Entre ambos alimentaron y ordeñaron a las vacas antes de recoger los huevos que las gallinas habían puesto durante la noche. De esas tareas solía ocuparse la madre, Julie Stone, pero el día anterior Amy había caído enferma y llevaba desde entonces sentada junto a su cama a la espera de que le bajase la fiebre. Julie Stone, de orígenes franceses, no solo había sobrevivido a la gripe española y a la muerte de su marido, también había logrado hacerse con el control de la casa pese a no haber visto una gallina hasta el día de su boda. Contaba con la ayuda de Herbert, que había sido el mejor amigo de su esposo. Pero los primeros años no había sido fácil que el campo volviese a dar sus frutos. En ocasiones, Julie se dejaba retratar por un artista que veraneaba en la zona por unas cuantas libras. Por lo visto, tenía una expresión audaz, como una de esas heroínas que protagonizaban las leyendas de Cornualles. ¿Y Herbert? Preguntó Cedric. Ni idea, pero ya debería estar aquí. John se sacó la pitillera del bolsillo y le tendió un cigarrillo a su hermano. Vestía una gorra gris de tela y los mismos pantalones sucios que había usado para trabajar el día anterior, metidos por el borde de las botas. Hacía una semana que había cumplido los 18, pero siempre se había comportado como si Cedric no le sacase 4 años. Nunca pensaba las cosas antes de hacerlas. Días atrás, tras volver de una jornada de pesca,
Cedric se lo había encontrado junto a otros chicos en la punta del acantilado, en la zona de Prusia Cove, apostando 10 chelines a que era capaz de saltar el agua sin hacerse ni un rasguño. Entre las rocas escarpadas y puntiagudas que azotaban las olas había una pequeña extensión honda, aunque era peligroso. Cedric lo sabía porque los dos se habían lanzado alguna vez cuando eran niños, pero él había dejado atrás la búsqueda de adrenalina, mientras que John seguía anclado en aquella etapa. Si le pedía que bajase el ritmo, su hermano se limitaba a sonreír con su habitual aire chulesco. «Será mejor que empecemos», tiró la colilla al suelo. Cedric alzó los brazos y estiró la espalda. Habían recogido 3/4 de la cosecha de zanahorias y remolachas, pero debían terminar esa tarde para llevar la mercancía a la estación, para dejarla en la línea que llegaba hasta St. Earth. Al lado, la plantación de nabos y patatas, que estaría lista en unos meses, se extendía en filas bajo los nubarrones. Se repartieron el terreno y media hora más tarde, Herbert llegó y se unió a ellos. Era un hombre robusto, de unos 50 años. Su espesa barba enmarcaba sus facciones duras, y más que hablar, gruñía. Nunca se había casado, aunque de pequeño Cedric había oído hablar de sus padres sobre una chica que había formado parte de su vida antes de que se fuese al frente a luchar con los aliados. Solía comer o cenar en la casa de los Stone, pero se marchaba en cuanto vaciaba el plato. Sin embargo, a pesar del hermetismo que lo rodeaba, aquel hombre era el pilar sobre el que se habían sostenido tras la muerte del padre. Se había convertido en un referente. Cedric les debía a él y a su inmensa biblioteca su afición por la lectura, así como lo que sabía de agricultura o política. Le había enseñado a conducir y también a pilotar la vieja avioneta que guardaba a buen recaudo en el granero. Durante la Gran Guerra, Herbert había estado al mando de un aeroplano en misiones de reconocimiento. Observaba desde el cielo las líneas enemigas cuando los soldados cavaban las trincheras y colocaban la artillería. Se necesitaban datos fiables para calibrar los cañones y saber a dónde apuntar, para excavar túneles y preparar ataques. La casa de Herbert quedaba a 5 minutos. Era una propiedad agreste que había pertenecido a su adinerada familia y que, en el pasado, había lucido majestuosa, antes de que el abandono extinguiese su brillo y la convirtiese en un lugar que los niños temían cuando pasaban por delante. A Cedric le gustaba esa decadencia, el polvo que se acumulaba sobre las estanterías, los cachivaches antiguos y, sobre todo, la mencionada avioneta que Herbert trataba con especial mimo. Se había obsesionado con ella desde que, siendo aún niño, un día le había dejado coger los mandos y jugar un rato a simular que volaba. Tiempo atrás, a veces lo animaba a que le sacase del granero, pero Cedric no había vuelto a hacerlo por el posible racionamiento de gasolina. «Iré apilando los sacos», se ofreció John. «Déjalos allá, a la sombra», indicó Herbert. Conforme avanzó la mañana, el aire fresco dio paso a un calor pegajoso, a pesar de que el sol seguía escondido. A la hora de comer, sucios y sudorosos, los tres apilaron las herramientas a un lado y recogieron las cajas con la cosecha. El terreno no era tan grande como para necesitar maquinaria, pero daba lo suficiente para que pudiesen abastecerse y obtener beneficios vendiendo una parte en Marathon o transportando el resto. Las gallinas, las vacas y la pesca les bastaban para vivir de forma sencilla. El olor del guiso de carne y verduras los recibió al entrar en la cocina. Cedric se sentó junto a la mesa de madera que dividía la estancia y John quitó la tapa de la olla para echarle un vistazo. A su lado se extendía una larga superficie que terminaba dando paso a un aparador de pino lleno de escutillas y platos de loza de diseño dispares. Las cacerolas de cobre colgaban de la pared contigua y brillaban a la luz del día. «Me muero de hambre», dijo John. «Pues no pienso servirte un plato hasta que no te quites al menos esa camisa y te laves las manos. Cedric, tú lo mismo. Venga, id a asearos». La madre apareció seguida de Amy, que tenía el rostro pálido y los ojos apagados. Tan solo esbozó una sonrisa cuando John le hizo una mueca al pasar por su lado. Se lavaron las manos en el aguamanil y luego volvieron a sentarse. John se lanzó a devorar su plato. Solía tener un apetito voraz. En cambio, Amy se limitó a remover el suyo con desgana. Cedric le preguntó cómo se encontraba. «Mal, como siempre», tosió.
Tápate la boca, le pidió Julie. Pronto estarás mejor. Tus pulmones se harán fuertes, dijo John y luego mordió la mitad de una hogaza de pan. Además, tienes que encargarte de tus tareas. Las gallinas me han dicho hoy que te han echado de menos. Amy lo miró con irritación. Tengo 8 años, John. ¿Y? ¿Nunca has oído hablar a una gallina? John la miró desconcertada y el resto disimularon una sonrisa. Es algo así. Cloc, cloc. ¿Cuándo volverá Amy? Cloc. Necesitamos que recoja nuestros huevos. ¿Algún día dejarás de hacer el tonto? Uno tiene que potenciar sus virtudes. Amy adoraba a John. Él le gastaba bromas a todas horas y le contaba historias y fantasías ridículas. Ella lo buscaba, aparecía corriendo por el campo, lo convencía para que se escapase del trabajo, le robaba su porción de moras y trepaba por su espalda. Cedric sentía que los tres eran un triángulo isósceles y a él le correspondía el vértice más alejado. Siempre había vivido más de fuera hacia adentro. Tenía un humor ácido que compartía poco. No se le daba bien el arte de relativizar. Era sincero, eso sí, terriblemente sincero. En una ocasión, de niño, le había mentido a su padre cuando salieron a pescar al amanecer. Cedric le había asegurado que sabía cómo hacerle un nudo palomar al anzuelo, pero no tenía ni idea, y solo había conseguido hacer un nudo de lazo. El padre le había quitado la caña de las manos, lo había corregido y luego lo había mirado muy serio. En esta vida hay pocas cosas que podemos elegir, pero ser honrados es una de ellas. ¿Me has entendido, Cedric? Aquel niño nunca había olvidado ese instante. Preocúpate por ampliar virtudes, se burló Herbert. ¿Más? John sonrió como lo haría un lobo si pudiera. Mírame, si ya soy guapo, listo, fuerte, valiente y buen conversador, tendré que dejarle algo a mi hermano. Se te olvida algo importante, apuntó Cedric. ¿El qué? John se cruzó de brazos. Tu título honorífico como gran idiota. Las risitas de Herbert y Amy llenaron el salón. Después terminaron de comer y recogieron la mesa, aunque la pequeña apenas había probado bocado. Los tres hermanos habían heredado de la madre los ojos claros y el cabello negro, pero el de ella caía en tirabuzones hasta la cintura. Sus facciones eran angulosas por la delgadez, y como John solía decirle, arrugaba la naricilla como un ratón cuando algo le molestaba. Jugaron una partida rápida de cartas mientras reposaban la comida. John las mezcló con soltura y las repartió entre los tres. Como era habitual, Cedric ganó las 2 primeras manos, pese a los intentos de sus hermanos por distraerlo. No tienes nada que hacer, John. Haces trampas. Algún día lo descubriré. La clave está en la concentración. Solo eso. Yo siempre estoy concentrado. John miró sus cartas y suspiró. ¿A quién le toca? A mí, tiras tú. Venga, no te lo pienses tanto. En la siguiente jugada, Cedric volvió a salir victorioso pese a las protestas de John. El mayor de los Stones se puso de pie, se inclinó y le dio un beso en la frente a Amy. Tengo que irme ya si quiero volver con algo. John, no os demoréis en ir a la estación o el tren se habrá marchado cuando lleguéis, le advirtió antes de salir de la cocina. Se cambió de ropa en su dormitorio. Era una estancia sencilla, con una cama junto a la ventana pintada de un azul descascarillado. En el alféizar había dedaleras que la madre cuidaba, y un fresno crecía por el lateral de la casa. Uno de los rincones estaba ocupado por un sillón viejo donde amontonaba libros. Encendió la radio, que descansaba sobre un baúl que usaba como mesilla de noche, y mientras se ponía una camisa almidonada, escuchó las últimas noticias con desasosiego. Todo el mundo hablaba de la inminente guerra, ya fuese en el muelle, en la lechería o incluso en la puerta de la iglesia. John se pasaba el día maldiciendo a los alemanes y se mostraba entusiasmado ante la idea de poder luchar por su país. Cedric le decía que era un insensato por pensar así, que tenía la cabeza vacía, que aquello cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Bajó a pie la cuesta hasta el puerto. Tras la muerte del padre, Cedric se había adueñado de la vieja barca con la que ambos solían salir a la mar a pescar a diario. A John no le gustaba el agua, decía que se sentía atrapado. A Cedric, en cambio, le parecía más un placer que parte de la jornada de trabajo. Mientras el bote se balanceaba y esperaba a que algún pez picase el anzuelo, miraba al cielo e imaginaba qué se sentiría siendo un pájaro, siempre volando,
siempre contemplando el mundo en miniatura desde allá arriba. También disfrutaba del silencio durante aquellas horas. Allí solo se oía el murmullo de las olas, el silbido del viento, y las gaviotas que graznaban y se lanzaban en busca de comida. A menudo hacía una parada en el monte Saint Michael. Cuando bajaba el nivel del mar, se podía llegar andando hasta la isla a través de una pasarela adoquinada. Las barcas de pesca aguardaban amarradas en el puerto, que se usaba para el transporte del estaño que extraían de las minas costeras. Los pescadores aprovechaban la tranquilidad del lugar para limpiar pescado o hacer trueques, que era lo que le interesaba a Cedric aquella tarde, cuando sujetó la barca a un puntal de madera y vio a un viejo conocido. «Pensaba que ibas a dejarlo», le dijo. «Sí, cuando me muera», contestó Will. Con el cigarrillo entre los labios, el hombre tosió y continuó arreglando una red. Había estado enfermo y sus hijos, también pescadores, insistían en que había llegado la hora de que se quedase en casa, pero él no estaba por la labor. «¿Te echo una mano con eso?» «No», le dijo, «puedo hacerlo». Sabía que era un tipo obstinado, así que Cedric lo dejó estar y se fue a dar una vuelta, por si algún otro pescador tenía algo que le interesase. Cuando vio que nada valía la pena, regresó junto a Will y se fumó un cigarro con la vista fija en la mar y un poco más allá, sobre las casas que se apiñaban alrededor de la costa como dientes. Caía el día. El aire salado era húmedo y frío, señal de que se avecinaba tormenta. Cedric tiró la colilla al suelo, la apagó con la punta de la bota y decidió que era el momento de volver a casa. Justo entonces, Jane apareció ante él. «¿Dónde está el camino de vuelta?»,